se encuentra el señor Poncho Carrillo. Levántate, Poncho, para que te conozcan. Poncho Carrillo es candidato a la presidencia municipal por parte del partido de Baja California. Nos acompaña esta mañana y también he escuchado la problemática a que ya se hizo referencia. Y me tomo la libertad, con mucho cariño, de presentárselos, porque este problema es un problema que vamos a atender como gobierno, desde el gobierno del Estado, pero también desde el gobierno municipal. Porque como ya se dijo hace un momento, efectivamente no hay gobierno. Han pedido ustedes a través de su distinguido presidente que presentemos algunas propuestas, se las voy a compartir, trataré de ser breve porque luego agarro monte. Pero afortunadamente aquí está esta jovencita que nos va a poner el alto si nos pasamos en tiempo. Muy bien, así debe de ser, así deberíamos de ser siempre, disciplinados y respetuosos del tiempo de los demás. Y los gobernantes debemos y tenemos que ser respetuosos de las leyes. Déjenme compartirles rápidamente. En México, el mayor problema que tenemos es la mitología. Vivimos anclados en los mitos, en algunos mitos. Por eso no prosperamos, por eso no avanzamos, por eso no construimos como nación. Va un ejemplo brevemente. Hace aproximadamente 17 años, creo que don Enrique era diputado, y lo logré convencer, yo trabajaba en el Congreso del Estado, lo logré convencer a él y a otros diputados que se eliminara esa disposición que establecía ley seca cuando había elecciones. Una disposición que databa de la Constitución, o derivada de la Constitución del 17, y que el día que había elecciones nadie se podía tomar una cerveza o un trago de licor. No es que a mí me guste tomar o no tomar, ese no es el tema, que cada quien haga lo que quiera. El tema es que ese día no se podía tomar porque entonces los mexicanos iban a generar un desastre democrático, valga la expresión. Se eliminó la disposición y no pasó absolutamente nada, aunque sí hubo un desastre democrático en la última elección federal, particularmente en Baja California, donde, como ya se mencionó, yo no digo apellidos, pero tenemos un senador que no es senador. Se eligió un senador que no es senador, ya pidió licencia, después se fue del delegado y ahorita es candidato. Esa es la pachanga que tenemos aquí todavía en Baja California. Pero bueno, ¿por qué les platico lo de la famosa ley seca? Porque tenemos un artículo en la Constitución que tiene que ver con ustedes, don Salvador, con nosotros, con todos. Un artículo que data de la Constitución del 57, que lo tenemos en la Constitución de 1967. Perdón, ese fue mi año de nacimiento. En la Constitución de 1917. Ya supero mi edad. Y que dice ese artículo, el 131, que es facultad privativa de la Federación gravar todo lo que tiene que ver con comercio exterior, importaciones, exportaciones. Y cuando proponemos que no sea la Federación quien imponga contribuciones a capricho, como generalmente lo hace, entonces se nos pone enfrente la Constitución y se nos dice: es que la Constitución dice. Sí, señores, amigos, amigas, pero esa disposición constitucional se creó en 1857, cuando no existía Baja California como estado, ni muchos otros estados, eran territorios federales. Y claro, pues como territorios federales, pues la federación determinó qué se hacía y qué no se hacía y legislaba en lo que hoy son estados. Y ahí traemos ese artículo en la Constitución del 131 constitucional. Entonces la Federación decide qué tenemos que hacer en comercio exterior. Aquí en Baja California, quienes tendrían que decidir son quienes saben de esos temas, y el gobierno ser nada más un facilitador. Yo, como gobernador del estado, amigas, amigos, voy a ser un facilitador de las cosas para acabar con los problemas que ya se mencionaron muchos, como los comentaron nuestros compañeros. ¿Y podemos reformar ese artículo 131 de la Constitución? Fíjense que sí. Sí lo podemos reformar desde el gobierno del estado, podemos proponer la iniciativa y les voy a compartir el mecanismo. Lo que tiene que hacer el gobernador del estado es mandar una iniciativa al Congreso local, donde ustedes, amigos míos, ya estuvieron, y ahí en el Congreso local debe de tomar esa iniciativa, hacerla propia y mandarla al Congreso de la Unión. No necesitamos convencer a los diputados federales, que por cierto de nada sirven actualmente, casi todos.
Entonces sí puede el gobierno del estado impulsar esa reforma, pero no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer en comunión con los otros estados fronterizos. Porque quiero que sepan que la mitad, más de la mitad del Producto Interno Bruto se genera en los estados del norte. Aquí sí trabajamos, aquí sí nos la partimos, aquí sí le chingamos, perdón, pero esa es la realidad. Y los estados del sur, no digo que toda la gente, hay gente muy buena, pero son medios así atenidos a la riqueza que generamos los estados del norte. No se trata de pelearnos como nación, se trata de trabajar sobre bases justas. Trataremos igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es un principio que tiene que ver con materia laboral, por cierto, que es otro gran tema. 123 de la Constitución. Bueno, en 1917 fue un gran logro, pero ahorita es un gran lastre. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales de Baja California no son las mismas de Chiapas, hombre. Pero el gobierno federal y el anterior también, el de don Enrique Peña Nieto, hicieron una gran regresión. La regresión nos llevaron de nuevo a ese centralismo autoritario. Y lo estamos viendo actualmente en Baja California. Y lo estamos viendo en el resto de los estados. Necesitamos darle vuelta con mucho esfuerzo a ese centralismo porque nos van a ahogar. Pero no se preocupen, lo vamos a hacer a partir de ya, lo vamos a hacer a partir del próximo 1 de noviembre. ¿Cómo vamos en tiempo? Todavía tenemos, gracias. Miren, dos propuestas muy concretas. Uno, voy a desaparecer el impuesto estatal sobre nóminas. Punto, se acabó. En 1993 desapareció. Gracias, como dijo Cantinflas en una película, no les agradezco los aplausos, pero sí que reconozcan la sinceridad de mis palabras. Gracias. Miren, en 1993 desapareció el 1% sobre nóminas, era un impuesto federal, algunos de ustedes lo deben de recordar. ¿Por qué? Porque era un impuesto que desde el punto de vista de la costeabilidad resultaba caro cobrarlo, además injusto para las empresas. ¿Por qué te voy a cobrar impuesto por generar empleo, por favor? Pero el gobierno federal quitó ese impuesto y los gobiernos de los estados mantienen. Todas las entidades federativas mantienen impuestos estatales. Nosotros somos uno de los impuestos más altos, el 1.8 más el sobreimpuesto, otro absurdo, andamos arriba del 2.25%. Eso lo vamos a quitar. Me van a decir ustedes, oye, pero ese dinero representa un ingreso importante. Relativamente, amigos, no es ni el 3% del presupuesto de ingresos del gobierno del estado en este año. ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces muy bien. Del presupuesto de ingresos del estado en este año. En este año tenemos 62,000 millones de pesos que está mal administrando el gobierno del estado y apenas el 3% representa ese impuesto. Y ese es el tema toral de toda la problemática que tenemos en Baja California. La pésima administración de los recursos de ustedes empresarios, de ustedes trabajadores, de ustedes profesionistas, que el gobierno del estado está mal administrando. Don Kiko es muy bueno, pero para sus negocios, no para el deber constitucional que tiene de cuidar los recursos, los caudales de cada baja californiano. Por eso no tenemos suficientes espacios educativos, por eso no le llegan los recursos a la universidad, por eso el sector salud está cayendo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el eje de todo esto es una administración sana, porque aquí en Baja California sí hay dinero bien habido que ustedes generan, insisto, con el pago de sus impuestos, con el heroico ejercicio diario de salir a trabajar honradamente, con el sostener a las empresas a pesar de tantos vaivenes económicos. Baja California es un estado que produce, y lo que necesitamos es tener honestidad desde el gobierno. Me quedan 5 minutos, ¿verdad? No le quites. Ahora sí, gracias. Entonces, ese va a ser el eje central de este nuevo gobierno: administración, menos gobierno y más resultados. Sí hay que hacer algunas reformas, no las voy a hacer yo, las vamos a hacer junto con el Congreso. Vamos a tener por primera vez diputados comprometidos con Baja California. Quiero hacer un pequeño distingo aquí, amigos míos. Yo soy el único de los candidatos a la gobernatura
que no ha estado viviendo permanentemente del gobierno. No tiene nada de malo trabajar en el gobierno, lo aclaro. Yo soy hijo de profesores jubilados. Mi papá fue profesor por muchos años, se jubiló. Mi mamá también fue profesora. Mi papá trabajó en la Universidad Pedagógica Nacional. Mi mamá en escuelas privadas. Los dos ya están jubilados, afortunadamente viven y sobreviven y me han dado un gran ejemplo. Eso es lo que yo aprendí en casa y eso es lo que yo quiero llevar a mi estado desde el ámbito gubernamental. Pero yo no soy ningún chapulín, a diferencia del innombrable que no está presente. Yo me presenté aquí con ustedes el año pasado, expuse un programa, pedí su voto, algunos probablemente sí me lo dieron y se los agradezco. No me favoreció el resultado de la elección, no fui senador y me regresé a mi casa, a mi despacho, a mis actividades comerciales, a mis actividades deportivas, a lo mío pues. No busqué la delegación, a ver, por allá, que porque mira, tuvimos más del 3%, dame una delegación. No, porque yo empeñé mi palabra con ustedes y la empeño ahora. La empeño ahora también. O voy al gobierno del estado, o seguiré trabajando por Baja California de los espacios más dignos que son los que ocupan ustedes en sus empresas, en sus puestos de trabajo, generando empleo también. Por eso quiero desaparecer ese impuesto, porque es injusto, no es atractivo cobrarlo, es contradictorio y además es una aberración. Pero también vamos a disminuir el pago de derechos, otro ejemplo que tiene que ver con la materia administrativa fiscal. Eso de que vaya mi amiga Arlet a inscribir una sociedad mercantil y le cobran de acuerdo con el capital y no de acuerdo con lo que le representa al Estado darte ese derecho, es un absurdo, es una aberración. El Estado debe de cobrar derechos por lo que le representa ese servicio, el costo de ese servicio, punto. Ah, pero si llega Arlet con una sociedad mercantil de 50,000, le cobra una cantidad. Y si llega por allá mi amigo Poncho con una de 2 millones, entonces le cobra más. ¿Por qué? Y si revisamos la ley de ingresos, vamos a ver una disparidad en los derechos. Eso se va a acabar con este gobierno, se va a acabar. Te voy a cobrar lo que representa al Estado el darte ese servicio. Y apliquen licencias, aplican expedición de documentos, apliquen todo. Que por cierto, hablando de baches y de esa gran problemática, revisen sus recibos, amigos, amigas, revisen sus recibos que les da el gobierno del Estado cuando renuevan tarjeta de circulación. Ahí les cobran un impuesto, se llama impuesto para mantenimiento de vialidades o de vías públicas. Es un impuesto municipal. Los 5 municipios lo tienen en su ley de ingresos, pero lo cobra el gobierno del Estado, porque así están dadas las condiciones. El gobierno del Estado lo recibe y luego lo tendría que entregar a los municipios. Entonces ustedes ya están pagando por mantenimiento de vialidades. Nada más en vehículos particulares que están en el padrón tenemos más de 750,000 vehículos. No quiero hablar de los vehículos que andan irregulares, que es otro gran tema y se nos agota el tiempo. Pero nada más de vehículos regulares tenemos, de particulares, 750,000. Súmenle todo el transporte. Y ahí hay millones de pesos que el gobierno no está aplicando en mantenimiento de vialidades. Vamos a arreglar ese problema, Salvador. Poncho, vamos a arreglar el problema, porque cada 2 años o cada 3 años que hay elecciones, ahora hasta cada año, se les viene a decir lo mismo, que se les va a arreglar Otay, que se les va a pavimentar, que se va a quedar todo muy bonito, y cada día está peor. Y no porque me lo digan, sino porque también lo vivo, porque también transito, camino, hasta me subo en la bicicleta a veces aquí en Tijuana, y se da uno cuenta del desastre en que nos tienen nuestros gobiernos, nuestras realidades, y peor aún, estamos pagando por ello, y no nos están cumpliendo con entregarnos vialidades como debe de ser. Entonces, probablemente también le regresemos esa lana que han pagado, aunque sea de los 2 últimos años, Vamos a llegar al gobierno y vamos a decirle a las arcas públicas: ¿dónde está esa lana que pagaron la gente de Baja California y que no le arreglaste las vialidades? Y si no arreglaste las vialidades y si no la aplicaste como debe de ser, lo que procede constitucionalmente, y mis 4 amigos aquí presentes lo saben, es que se le regrese, porque es dinero de ustedes que no se aplicó al fin para el cual fue creado. Y ya me voy a retirar porque se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias por su participación. Ahora invitamos al candidato Jaime Martínez Veloz del PRD.
Muy buenos días, estimadas compañeras y compañeros. Estimado Salvador, muchas gracias por habernos invitado a esta reunión que me parece por demás importante, sobre todo porque se produce en un momento importante para la asociación de ustedes, importante para la sociedad baja californiana y en el desarrollo del proceso electoral también se produce, creo que en una etapa definitoria. Aquí varios compañeros, empezando por Salvador, han hecho mención de algunos de los elementos que han estado en el ambiente, en el debate, y que, por desgracia, la terca realidad nos dice a veces cosas que son distintas a las que se promueven o se anuncian. El IVA al 8%, la zona libre y todo lo que se nos ha anunciado, vemos que en la realidad hay una distancia enorme entre lo que se anuncia, entre lo que se dice y entre lo que se ha hecho. Por eso, en particular en este día, yo quisiera abordar mi intervención señalando que, bueno, por un lado venimos a plantear propuestas concretas en torno a la problemática de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay, pero también me parece, como dicen los que saben, el texto sin contexto es pretexto. Creo que en este momento vivimos en un estado con ciertas características, en un momento histórico. Tenemos en este año, se cumplen 30 años del gobierno del PAN en el poder. Creo que es una muy buena etapa para hacer un corte de caja, para tratar de revisar qué es lo que se hizo bien y qué es todo aquello que debemos de desechar. Creo que Baja California, hoy como nunca, tiene las posibilidades de construir un nuevo pacto refundacional, donde estemos todos incluidos, donde a través de un proceso de construcción de acuerdos y de acercamientos podamos delinear el proyecto de Estado al que aspiramos y al que queremos. Estoy convencido que también al inicio de un gobierno federal, que indudablemente será quien acompañe a este trabajo de la próxima gubernatura, o cuando menos en el estado los próximos poco más de 5 años, tendremos que definir un conjunto de acuerdos al interior de nosotros como sociedad para delimitar qué es lo que queremos hacer y qué es lo que podemos hacer. Yo creo que de las cosas que se han hecho bien, comparto algunas de las cuestiones que planteó aquí el compañero Oscar Vega. Indudablemente, no todo lo que se ha hecho mal. Hay una serie de condiciones que tenemos que rescatar. Pero también él, asimismo, planteó una serie de cuestiones que me parece que habría que profundizar. Yo digo, en el diagnóstico nuestro, que hay 4 aspectos o 4 temas que atraviesan a toda la sociedad, que impactan a pobres y a ricos, que son la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la incompetencia gubernamental, más agudizada en el último gobierno del señor Kiko Vega. Eso nos tiene preocupados a todas y a todos. Eso es lo que creo nos debe orientar en la construcción de la formulación del nuevo proyecto de Estado al que nosotros aspiramos. Y ese Estado, esa Baja California a la que aspiramos, no puede ser el diseño solamente de una persona. Tiene que ser el resultado de un proyecto común, de una estrategia conjunta que nos lleve a determinar el tipo de Estado que queremos y la relación entre el gobierno y la sociedad a la que aspiramos. ¿Te encargo tantita agua?
Con la emoción se me secó la boca. Creo que en este contexto no podemos, de alguna manera, justificar seguir con los mismos métodos que criticamos. Hoy parece que aquellos que plantean en su eslogan que juntos haremos historia, pareciera que el lema real debería decir juntos hacemos prehistoria, porque se ha vuelto a los métodos tan criticados, pero hoy tan socorridos. El avasallamiento en materia publicitaria, el spot, la mentira repetida 1000 veces y la ilusión de la confrontación real de las ideas. Entonces yo creo que el no ir a debatir y privilegiar la publicidad y el marketing político naturalmente habla de que algo no está bien. Y mucho más cuando vemos una campaña que en términos reales ha rebasado por mucho el tope de campaña que está aprobado por las autoridades electorales en el Estado. Entonces, en este contexto, yo les diría que en este nuevo pacto refundacional tendremos que caber todos. Que esta estrategia se puede impulsar desde el Congreso del Estado como el convocante y la sociedad como protagonista, para que en términos de un año podamos construir los acuerdos necesarios y establecer los compromisos en la Constitución y en las leyes reglamentarias para poder establecer una nueva relación entre el gobierno y la sociedad. Combatir la inseguridad no es una cuestión sencilla, mucho menos en un estado que está ubicado al lado de un país que tiene un alto consumo en las adicciones. Estados Unidos le declaró la guerra a las drogas en el año 1981. El gobierno de Ronald Reagan, el Congreso de ese país, en ese año, autorizó al ejército norteamericano para involucrarse en lo que llamaron guerra contra las drogas. ¿Y qué tenemos en la actualidad? ¿Cuáles son los datos? Tenemos 27 millones de adictos en Estados Unidos que demandan una cantidad de estupefacientes bárbara. Han sellado las fronteras marítimas y aéreas y la mayoría de la droga tiene que pasar por la vía terrestre. Somos un país donde nos han ingresado en forma ilegal más de 25 millones de armas, el 70% de Estados Unidos. Somos la cantidad de estupefacientes, hay algunos analistas que lo ubican alrededor en una economía de 40,000 millones de dólares al año que se blanquean en el sistema financiero norteamericano, o no puedo decir en el mexicano porque la mayoría de los bancos ya son extranjeros, y estamos ante una lógica perversa. O sea, tenemos 38 años que se le ha declarado la guerra a las drogas, y yo me pregunto con estos datos si la Primera Guerra Mundial, que fue cruenta, duró 4 años, y la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años, también fue muy dura. ¿Por qué la guerra contra las drogas ha durado 38 años? Porque yo estoy convencido que no ha habido guerra contra las drogas. Ha habido una guerra por el control del mercado de las drogas, que nos ha involucrado en una lógica perversa, donde Estados Unidos pone los adictos, el dinero, las armas, y nosotros ponemos los muertos. Esa narrativa debe cambiar, y para ello tenemos que tener un gobierno con autoridad moral, con la suficiente capacidad para poder construir nuevos referentes con Estados Unidos, en el plano nacional, en el plano binacional y en el plano estatal. Yo creo que California y Baja California, por nuestra vecindad, por nuestros lazos de sangre y de amistad de muchos años, pueden ser coadyuvantes para que nuestros gobiernos puedan tener nuevos referentes en una relación que hasta ahora no ha dado resultados en los hechos, y que de seguir y continuar en esa misma lógica, indudablemente los impactos que tendremos serán cada día peores. Entonces, por ello, creo que debemos de impulsar mecanismos que le den estabilidad. Yo digo que las sociedades que tienen futuro son las que han definido
normas mínimas de entendimiento. Estados Unidos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial y después del fortalecimiento de las mafias de Lucky Luciano y de Al Capone, logró dos acuerdos que me parece que le han dado estabilidad a ese país. Lograron consolidar un poder judicial independiente y un robusto sistema de procuración de justicia. Yo no soy panegirista de los norteamericanos, pero tengo que reconocer que esos dos acuerdos que lograron le dieron estabilidad y han podido permitirle a un país tan complejo establecer una relación donde incluso cuando personalidades como Donald Trump emiten dictámenes fuera de la ley, el mismo Poder Judicial lo hace que enmiende ese tipo de acuerdos lesivos para las propias leyes norteamericanas. Y mientras México no tenga un sistema judicial de esas mismas características y un sistema de procuración de justicia, indudablemente las cosas van a seguir mal. Y cuando planteamos, y Baja California no puede ser la excepción, nosotros planteamos el fortalecimiento del Poder Judicial, no para fortalecer a los magistrados, sino para fortalecer a los jueces, para fortalecer a los secretarios, a los actuarios, para establecer como compromiso que la autonomía, incluso la autonomía judicial, la autonomía política del Poder Judicial, naturalmente tiene que tener la garantía en la autonomía también, en la independencia económica, y se tiene que garantizar un porcentaje del presupuesto para que el Poder Judicial pueda actuar libremente y no bajo consigna del gobernante en turno. Por eso pensamos que el primer deber de la próxima administración tendrá que ser el Plan Estatal de Desarrollo. Está en la ley, tenemos 6 meses para lograrlo. Y para nosotros, por desgracia, hasta ahora, tenemos los planes estatales de desarrollo, o los planes municipales, o el plan nacional por un lado, y los presupuestos por otro. Para nosotros debe estar muy claro que debemos unir los objetivos y las líneas estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo con las aperturas programáticas del presupuesto. Solamente de esa manera vamos a poder estar en posibilidades de evaluar qué tanto hemos avanzado en la concreción de un determinado plan. Si ahorita nosotros le preguntáramos al gobernador del estado cuál es el avance del Plan Estatal de Desarrollo, no hay elementos que nos puedan decir si es el 80, el 60 o el 70, porque no hay esa vinculación. Quizá no todo sea financiero, pero muchas de las cuestiones que ahí se contemplan, me parece que este plan, el plan que se debe crear en la próxima gobernatura, debe vincular sus líneas estratégicas y sus acciones al presupuesto del Estado. Es la única posibilidad de que tendremos de concretar y de evitar que el gobernante de turno tenga la discrecionalidad para que de repente se le ocurran proyectos como el del agua, en donde dice que en Mexicali sobra agua y en Tijuana falta, y por lo tanto, a través de una serie de mentiras, intentan involucrarnos en un proyecto que no tiene sustentabilidad, o que todas las personas encargadas de hacer este tipo de estudios han determinado o han aportado sus elementos para decir que la desaladora de Rosarito es un negocio que no se ha demostrado ni su viabilidad técnica, no se ha demostrado la necesidad de producir 4 metros cúbicos de agua por segundo, y sí va a ser un negocio que va a abastecer de ese líquido al sur de California. Es un proyecto creado y que además hipotecaría durante 37 años las finanzas estatales, donde nos comprometemos a comprar 160 millones de pesos de agua mensuales durante 37 años, que aunado al déficit que ya tenemos en materia de jubilaciones y pensiones y otros compromisos que tiene el Estado, va a dejar prácticamente fracturadas las finanzas de nuestro Estado. Entonces sí, construir todo este conjunto de vialidades que se requieren y se reclaman aquí donde ustedes laboran y desarrollan sus actividades, pues va a ser prácticamente imposible. Por eso era importante que estuviera el señor de ese partido que se llevó, que anda levantando cascajo, y que no vino porque no quiere debatir. Pero yo, por último, quisiera decirles que me he puesto a hacer la tarea con compañeros
de ustedes a revisar los proyectos que han venido planteando, que me parece necesario mostrarles. ¿Ya terminé? Bueno, los menciono rápidamente. El proyecto de la pavimentación urgente de la calle 4 Sur, que ayudaría al desfogue del tráfico matutino, en especial del vespertino, de la gran parte del Boulevard Industrial o Limón Padilla. El pavimento de la calle 7 Sur, calle 1 Oriente, calle 3 Norte. Bueno, pues son proyectos, no, estos son proyectos que no, estos son proyectos que tiene la asociación, no es un invento mío. Entonces, yo creo, indudablemente, Salvador, que yo creo que bajo tu liderazgo y la de tu consejo de expresidentes, que no vengo yo aquí a enseñarles absolutamente nada, sino vengo a reconocer que el trabajo que han hecho es un trabajo muy esforzado, un trabajo muy importante y que naturalmente debe tener la respuesta por parte de los 3 niveles de gobierno. Muy agradecido por habernos hecho esta invitación y quedamos pendientes para que viene.